Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México. Los mexicanos han vuelto a confiar en la izquierda y a dar continuidad a las políticas del anterior presidente AMLO. Ahora bien, la izquierda mexicana no se parece en nada a lo que os estáis imaginando. El gobierno de AMLO se acababa. Claudia Sheinbaum es la heredera de López Obrador, más conocido universalmente como AMLO. La victoria del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el partido fundado hace 10 años por AMLO, ha sido indiscutible. Aquí está la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Una vez más, vamos a hacer historia. Consolidaremos los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, el sexenio de López Obrador ha concluido y la violencia sigue siendo el principal problema de los mexicanos, aunque el propio AMLO lo quiera negar. No hay más violencia. Hay más homicidios. Los cambios en México han sido más retóricos que profundos y la pregunta es, ¿de verdad AMLO es de izquierdas? ¿Seguirá AMLO manejando los hilos de la política mexicana? Porque práctica con títeres tiene. Me canso ganso. Las urnas han hablado en el país hispanoparlante más poblado del mundo. La izquierda continúa en el poder. Los mexicanos han probado la fórmula AMLO y por lo visto quieren más. Este señor llegó al poder como el guardián de la auténtica izquierda. Eso sí, hablamos de una izquierda completamente ajena a esas tendencias actuales. ¡Atentos! AMLO llama a la diputada trans Salma Luébano señor vestido de mujer. Por menos de esto, en España te cancelan de por vida, pero esta no es la única perla. En un momento donde todos los políticos de izquierdas están obsesionados con el cambio climático, AMLO nada contracorriente. Refinería Dos Bocas, el polémico viraje de AMLO a favor del petróleo como motor económico de México. Menos mal que os dije antes que era de izquierdas. Si esto lo llega a hacer Donald Trump, habría sido carne de telediario para semanas. Pero como vamos a ver en el vídeo de hoy, AMLO se ha permitido hacer políticas que en cualquier lugar pasarían por derecha sin que nadie de izquierda siquiera levante la voz. Y probablemente esto es lo que le ha permitido mantener su popularidad. Y alguno dirá, ¿por qué no repite entonces el presidente más popular que ha tenido México en su historia? Simple, la Constitución no se lo permite y a diferencia de otros como Bukele o Evo Morales, AMLO no ha querido hacer ningún truco raro. Debería ser lo normal, pero visto lo visto, hay que aplaudirle por eso. Ahora bien, ¿qué tal lo ha hecho AMLO? ¿Le damos el aprobado o no? Hoy os voy a contar las claves de qué ha supuesto AMLO para México y sobre todo qué podemos esperar de su heredera, la presidenta Claudia Sheinbaum. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Hace 6 años, AMLO prometió una auténtica revolución en México. Su triunfo puso un fin al bipartidismo que había gobernado el país desde 1930. 88 años que empezaron con los 70 del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Que sí, reconozco que el nombre de este partido siempre me ha fascinado. ¿Cómo es posible que se sea revolucionario e institucional al mismo tiempo? Y durante 7 décadas, pues mira, sigo sin saberlo, cosas de mexicanos, supongo. En cualquier caso, se supone que este era el gran partido del centro-izquierda mexicano y gobernó hasta el año 2000. Llegaron entonces los 12 años de Fox y Calderón, líderes del Partido Conservador, el llamado PAN, Partido de Acción Nacional, años marcados por la guerra contra el narcotráfico. Después volvió otra vez al poder el PRI con un líder muy ilusionante, el licenciado Don Enrique Peña Nieto, algo así como Pedro Sánchez, pero en mexicano. Guapo, progresista y que terminó su legislatura siendo el presidente peor valorado por los mexicanos en toda la historia. Podríamos decir que Peña Nieto marcó la decepción definitiva de los ciudadanos con sus políticas tradicionales. Había llegado el momento de un rupturista, había llegado el momento de AMLO, el que parecía que venía con una izquierda que lo cambiaría todo. Y voy a decir las cosas claras. ¿Soy yo un gran fan de AMLO? Pues los que ya me conocéis os podéis imaginar que no. Ahora bien, tengo que reconocer que me ha sorprendido y para bien. Pensadlo así, cuando este hombre llegó al poder, muchos esperaban una especie de Hugo Chávez versión mariachi. Mirad, por ejemplo, su toma de posesión. Hoy comienza un cambio de régimen político, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Desde luego, grandilocuencia no le ha faltado. Ahora bien, lo más bolivariano del sexenio de AMLO ha sido precisamente su retórica. En ese sentido, AMLO ha sido un símbolo para la izquierda de todo el mundo, o al menos de todo el mundo hispanoparlante. Eso sí,
un símbolo de la izquierda de otra época. De hecho, para los que seáis muy woke, que se dice ahora, siento decepcionaros, pero AMLO no es de los vuestros. Pero vamos, ni de lejos. Ha militarizado el país, dando al ejército un protagonismo inusitado, con cometidos que van mucho más allá de la seguridad y la defensa. Pero es que además es una izquierda desarrollista que se ha basado en construir grandes proyectos de infraestructura sin tener nada en cuenta la opinión de los pueblos indígenas. Y, por supuesto, mientras fortalecía a las grandes empresas estatales. Es más, para los believers de Greta Thunberg, los que todavía queden, los Thunberglivers, pues también lamento decepcionaros, porque AMLO ha dado prioridad absoluta a los combustibles fósiles, y sin paliativos. Y tampoco creéis que ha mejorado la salud pública ni la educación. Es más, hasta las feministas le han criticado. Y ya veis que llamó a un transexual señor vestido de mujer. Y para luego arreglarlo dijo que es que a mí me gusta besarme con señores, que es como el equivalente mexicano de decir, no me miréis que tengo muchos amigos gays. Y alguno estará pensando ahora mismo, pero Fonseca, ¿estás seguro de que estás hablando de AMLO y no de Javier Milei? ¿Dónde está el izquierdismo de este hombre? Porque por la mitad de eso, un Javier Milei o un Bolsonaro estaría crucificado en los medios de comunicación de todo el planeta. Pues tranquilos, que en el vídeo de hoy os lo voy a explicar, porque las preguntas que hoy me hago son: 1. ¿Qué balance podemos hacer de la presidencia de AMLO? 2. ¿Cuáles han sido esas políticas tan de izquierdas de las que presume? Y lo que es más importante, 3. ¿Qué cabe esperar de la nueva y flamante presidenta Claudia Sheinbaum? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. La cuarta transformación. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dad a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Si desde 2018 os habéis asomado en algún momento a la política mexicana, estoy seguro de que habréis escuchado a AMLO o a Sheinbaum decir que México afronta su cuarta transformación. Y claro, la pregunta es obligada: si esta es la cuarta, ¿cuáles fueron las otras 3? Pues bien, López Obrador identifica 3 momentos clave en la historia de México. 3 momentos que supusieron una gran transformación del país. La primera transformación se remonta a principios del siglo XIX, cuando México se alzó para liberarse del dominio español y conseguir la independencia. Esto ocurrió el 27 de septiembre de 1821, que fue sin duda una fecha para recordar. La segunda transformación tiene lugar a mediados del siglo XIX, cuando se produce la Reforma, que la llaman así, la Reforma, que fue una serie de cambios legales y políticos bajo el liderazgo de Benito Juárez. Esto incluye la Constitución de 1857, que establecía un Estado laico y promovía la separación de la Iglesia y el Estado. Y finalmente está la tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana, que acabó con la larga dictadura de Porfirio Díaz y culminó con la Constitución de 1917, la Constitución que sigue vigente en la actualidad. Carranza consiguió poner bajo control los movimientos revolucionarios y promulgar la Constitución de 1917. En la cual se reconocían distintos derechos de los trabajadores, como la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo, el desarrollo de una reforma agraria y el derecho de expropiación por parte del Estado. Y claro, uno ve los logros de las otras transformaciones, independencia, separación de Iglesia y Estado, o los cambios que provocó la Revolución Mexicana, y luego los compara con AMLO y su cuarta revolución. Y a ver, AMLO, hijo mío, te has pasado un poco, ¿no crees? Es verdad que hay hechos, que luego explicaré con detalle, que pueden terminar dando la razón a AMLO, pero estos 6 años han sido tan grises, tan aburridos, que de momento la transformación más celebrada en México durante todo el siglo XXI ha sido la de Murgana Love, porque con AMLO ni ha acabado la corrupción, ni ha acabado la impunidad, ni México ha renacido durante su mandato. Además, aunque si hubiera producido el renacimiento de México, habría sido inútil, porque visto lo visto en este sexenio, lo habrían matado de nuevo. La inseguridad es el mayor dolor de cabeza de López Obrador. Según T-Research, que monitorea las muertes violentas en México, el mandato de AMLO ha superado con creces las que hubo en el de su predecesor Enrique Peña Nieto. Gran parte de los homicidios se deben a las actividades y guerras entre grupos armados, como el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Efectivamente, el gran fracaso de AMLO ha sido no poder atajar la descomunal violencia que ha convertido a México en un auténtico infierno. Obviamente AMLO no creó este problema, no le podemos culpar. La violencia se disparó en México desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco. Ahí es cuando se pasó de 9.000 a 26.000 homicidios anuales. Ese sí que tiene una hoja de servicios para olvidar, pero eso es otra historia para otro vídeo. Pero claro, AMLO es verdad que prometió en campaña electoral una solución revolucionaria, el famoso abrazos, no balazos. Y no es humano enfrentar el mal con el mal.
El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Lo sé, es el haz el amor y no la guerra versión tequila. Y ha sido el eslogan más woke de su retórica, pero se quedó simplemente en eso, en un eslogan, porque no sé si habrá habido abrazos, pero ni tampoco besos a señores. Pero ya habéis visto que se produjeron alrededor de 200.000 homicidios durante el sexenio. Y 200.000 balazos solo sería un mínimo. Y ojo, porque esto no es Ucrania. Aquí no piensan que hay que ahorrar balas. En México sí que pueden cuando se desata una balacera. Es más, te dejan el cuerpo hecho un colador. Ahora bien, ¿sabéis qué pasa cuando los periodistas le echan en cara a AMLO que no ha sido capaz de resolver el problema de la violencia en México, que a la sazón es el más importante que sufre el país? Pues que AMLO se revuelve y acusa a los periodistas de ser cómplices de la violencia que desató la guerra del Estado contra el narco. Atentos. Porque la consigna era aniquilarlos, era mátalos en caliente. Remataban a los heridos. Y aquí, ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio. AMLO señala en pantalla el año 2012. Por entonces estaba en la oposición y exigía que sacaran al ejército de las calles para que la paz regresara al país. Ahora bien, ¿qué ha hecho como presidente? Pues lejos de ir dando abrazos, ha hecho justo lo contrario. De hecho, ahora el ejército de México es quien lleva la seguridad de las calles y seguirá haciéndolo hasta por lo menos el año 2028. Vamos, que es como si Milei, después de todo lo que ha dicho, llega y nacionaliza hasta los supermercados. Pero esperad un momento, porque la militarización de México no se acaba simplemente aquí. Resulta que AMLO disolvió la Policía Federal para sustituirla por la Guardia Nacional. Y diréis, ¿qué es esto de la Guardia Nacional? Pues un cuerpo policial de carácter civil que vela por la seguridad pública, creado por este señor, por AMLO. Pues bien, el presidente ha tardado 2 telediarios en situarlo bajo mando de una institución militar. Y lo peor es que insiste en que su estrategia da resultados. Y diréis, ¿cómo se llega a esa milagrosa multiplicación de los panes y los peces versión peje? Pues mirad. AMLO señala que en su primer año de mandato, en 2019, los homicidios en México fueron de más de 36.000 y que el buen hacer de su política, esa estrategia revolucionaria que ha ido cambiando sobre la marcha durante los años, ha logrado que en 2023, que es el último año completo de su presidencia, las cifras de muertes hayan bajado, ¿a cuánto diríais? ¿La mitad? ¿La tercera parte? Pues no, a menos de 30.000 muertes. O sea, pasamos de 36.000 a 30.000 muertes. En fin, creo que los números hablan por sí solos y esto es una actitud tan ridícula que es que ni siquiera da para un sketch y además es que es una auténtica tragedia para los mexicanos. Además es demagógico porque está vendiendo como un éxito haber tenido 30.000 muertos, que en cualquier otro país es una barbaridad. Vamos, tiembla Bukele que ya ha llegado AMLO, el terror del crimen. A este ritmo de bajada de cifras de homicidios os quedaréis ante sin mexicanos. En fin, una tragedia. ¿Pero dije tragedia? Ah, no, espera, porque para tragedia, la que dice AMLO que tiene Estados Unidos, que según indicó en un intercambio de opiniones con el periodista de Univisión, Jorge Ramos, en fin, os lo dejo para que lo veáis vosotros. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, ¿sí? Con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos. Sí. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100.000 jóvenes al año. Sí señor, hace falta tener la cara tan dura como el hormigón armado para ser el presidente de México y decir que es una verdadera tragedia la del fentanilo en los Estados Unidos, más que nada porque son precisamente el cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos los principales productores de fentanilo, y son estos cárteles los que producen el fentanilo en laboratorios clandestinos situados en el territorio que AMLO todavía preside y los que se encargan de traficar ese opioide desde México hasta el otro lado de la frontera con Estados Unidos. Bueno, no sé muy bien de qué me sorprendo, porque si no fuera porque asegura que es abstemio, pensaría que AMLO es uno de estos políticos de los de sujétame el cubata. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166.000 muertos en 5 años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Si México es un país pacífico, entonces Putin merece el Premio Nobel de la Paz. Este es el momento en el que quiero mandar un saludo a la gente de El Salvador, que seguramente ahora estarán descorchando el champán para brindar que la vida les puso en el camino un Bukele en lugar de un AMLO. Desde luego, los salvadoreños sí que tienen más motivos para darse abrazos que los mexicanos, porque la principal preocupación de los mexicanos en el año 1 de la presidencia de AMLO era la misma que en el año 1 después de la presidencia de AMLO, es decir, la violencia. Pero bueno,
Olvidémonos por un momento de esta tragedia porque vamos a ver el resto de aspectos de la política de AMLO. ¿En qué se ha transformado el Estado mexicano? Pues atentos. AMLO, el gato pardo mexicano. López Obrador llegó al poder como símbolo de una izquierda revolucionaria y transformadora. Sin embargo, mis queridos amigos, será recordado como uno de los símbolos más claros del gatopardismo. Para los que no sepáis de qué hablo, me estoy refiriendo a El gato pardo, una novela italiana que fue llevada también al cine por Visconti. Y aquí es donde decían la famosa frase: para que todo siga como esté, es necesario que todo cambie. El gato pardo. Esta frase resume a la perfección los 6 años de AMLO. Disolvió la Policía Federal para crear la Guardia Nacional, que es prácticamente lo mismo, pero con otro nombre. Y la violencia sigue igual o peor. Y diréis, ¿pero qué pasa con el resto de asuntos? Pues más de lo mismo, porque AMLO llegó al poder con el propósito de dar marcha atrás en prácticamente todas las reformas que aprobó el anterior, Enrique Peña Nieto. Curiosamente, Peña Nieto ha pasado a la historia como lo peor de lo peor, pero yo siempre he pensado que hizo bastantes cosas bien. De hecho, hay que reconocerle que sí sacó reformas bastante ambiciosas como la judicial, la energética y la educativa. Pero eso es tema para otro vídeo y seguro que después de decir esto en los comentarios los mexicanos me vais a acribillar. Pero, en fin, otro día si queréis saco un vídeo y os explico por qué pienso así. En cualquier caso, en este sentido, AMLO sí que dio marcha atrás a todos los proyectos y todas las reformas de Peña Nieto. Pero no para traer algo nuevo, sino para dejarlo como estaba antes. Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo. En realidad sí que hay algo donde AMLO ha supuesto una auténtica revolución: el sistema de partidos, porque las cosas como son. AMLO es el político más popular que ha tenido México desde que yo tengo uso de razón. Habrá hecho pocas cosas bien, pero también hay que reconocer que ha hecho pocas cosas mal, sobre todo si le comparamos con los anteriores. Eso sí, es una persona increíblemente carismática y que domina la comunicación política. Así que en México es ultra popular. Conclusión: pues que los otrora grandes partidos mexicanos, el PRI y el PAN, han tenido que dejar a un lado las diferencias históricas que les separaban y se han fusionado. Para que os hagáis una idea, esto es como si en España el PP, el Partido Popular, y el Partido Socialista, el PSOE, se juntaran para hacer un superpartido que hiciera oposición, pues no sé, a una escisión liderada por Isabel Díaz Ayuso. Las cosas como son. Desde el punto de vista del marketing político, AMLO es un maestro y el resto de políticos del mundo deberían aprender de él. En estas elecciones, de hecho, no podía volver a presentarse y el señor ha seguido las reglas constitucionales y no ha intentado hacer ninguna trampa, no se ha presentado, pero su sucesora pues no era igual de carismática que él. Además, el resto de partidos, como ya os he dicho, se unieron contra él y a pesar de todo esto, su sucesora gana las elecciones por un resultado aplastante. Así que esta es la única transformación que sí podemos atribuirle al bueno de AMLO: cargarse a los dos principales partidos de México, el PRI y el PAN, partidos políticos que tenían, en el caso del PRI, más de 8 décadas de historia a sus espaldas. Pero hasta ahí todo el poder transformador de López Obrador. Su política de izquierdas, que prometía ser revolucionaria, no ha sido, pero vamos, ni para tanto, ni modo. Honestamente, yo no soy el mayor fan de AMLO. No le votaría si tuviera la oportunidad de hacerlo. Aunque bueno, vista, como ya veremos luego, la otra candidata, pues a lo mejor hasta me lo planteaba. Ahora bien, de lo que parecía que podría ser el principio del Chávez mexicano, se ha quedado muy lejos. Además, ha sido una izquierda bastante racional, con ideas muy clásicas, tanto que podría haber pasado por un político de derechas francés. AMLO estará muy lejos del liberalismo, eso es cierto. No ha apostado por la empresa privada, sino por grandes empresas estatales como Pemex. Eso sí, a pesar del respaldo de Papá Estado, Pemex continúa siendo una ruina, un auténtico pozo sin fondo. Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, tiene un pasivo de 106.800 millones de dólares. Su falta de liquidez además le impide invertir en nuevos proyectos e incluso pagar a proveedores. La producción de petróleo se ha estancado en 1.8 millones de barriles diarios, lejos de los 2.4 millones que prometió AMLO al comenzar su gobierno. Ahora bien, cuando la gran apuesta es Pemex, la petrolera estatal, todo el mundo entiende que tu modelo energético es propio del siglo XX. De hecho, México es el cuarto país del G20 con mayor dependencia de los combustibles fósiles en su mix de generación eléctrica. Tienen un peso, atentos, del 70%, tal y como podéis ver en este gráfico del sistema eléctrico mexicano. Estos son datos del año 2022, el último con datos disponibles.
De hecho, hay que decir que la administración AMLO se hace trampas en el solitario, porque el gobierno mexicano ahora está contabilizando como limpia una proporción de la energía generada por centrales de ciclo combinado que se genera gracias al calor residual de un sistema que utiliza gas natural. Vamos, que estas cuentas de AMLO no se corresponden ni de lejos con las mejores prácticas internacionales de contabilizar energía y de luchar contra el cambio climático. ¿Y qué pasa si no contabilizamos como limpia ese 2,5% que el gobierno mexicano califica en el gráfico como otras limpias, con asterisco y todo? Pues que ese 31,2% de energías limpias se quedaría simplemente en un 28,7%, lo que supondría que México incumpliría por segundo año consecutivo la meta de generar el 30% de su energía con fuentes limpias. Por cierto, que este era un objetivo fijado en la Ley de Transición Energética aprobada por el anterior presidente, el licenciado don Enrique Peña Nieto. En otras palabras, que con AMLO estamos hablando de una izquierda que haría llorar a Greta Thunberg. Si no fuera porque prácticamente nadie ha dicho nada al respecto. No hay como ser de izquierdas para poder contaminar sin que nadie te diga ni esta boca es mía. Y mientras tanto, AMLO ha preferido dirigir la inversión pública a proyectos faraónicos de infraestructuras que brinden la oportunidad de revitalizar las regiones más dormidas. Algunos de estos megaprojects tienen más sentido que otros, como por ejemplo el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también conocido como la alternativa mexicana al Canal de Panamá, al que muchos recordaréis que le dediqué un vídeo aquí en Solo Fonseca, pero otros han tenido unos sobrecostes nachovidalianos y francamente no entiendo muy bien para qué servían. Por ejemplo, el Tren Maya, que estaba presupuestado en 7.500 millones de dólares estadounidenses, y que va a terminar costando 28.000 millones de dólares. Telita, pero esperad un momento porque esto no es lo peor del Tren Maya. Para que veáis que el ecologismo y la preocupación por el medio ambiente no son para nada necesariamente de izquierdas. Atentos. Algunos tramos aprovechan carreteras o vías ya existentes. Otros han abierto nuevas cicatrices en la selva. Los ecologistas denuncian que la deforestación y las obras han causado daños irreparables en cuevas y ríos subterráneos. Aseguran además que el trazado fragmenta el hábitat de especies como el jaguar y pone en peligro otros tesoros de la zona. López Obrador los califica de farsantes. No, está visto que tolerar las críticas no es el fuerte de AMLO. Lo que sí que hay que reconocerle al presidente mexicano es que ha tenido una comunicación, ¿cómo decirlo?, intensa, directa y frecuente, porque AMLO ha dado ruedas de prensa prácticamente diarias, las llamadas mañaneras. Y sí, he dicho diarias, porque prácticamente es lo que hace todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y muchos estaréis pensando, pero ¿y el presidente de México no tiene nada mejor que hacer? Pues ya me diréis que es más importante que salir a marcar la agenda política del país y venderse a sí mismo. AMLO no ha perdonado ni una. Estamos hablando de alrededor de 1.400 mañaneras en 5 años y medio, más de 250 al año. Y ojo, porque no son precisamente cortas. De media duran cerca de 2 horas. Alguno dirá que es populismo barato. Y, a ver, en algunos casos pues sí tenéis razón. ¿Cómo vamos a olvidar su método para luchar contra el COVID con estampitas, por ejemplo? Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Vale, está claro que en algunos casos el populismo de AMLO hace fruncir el ceño y no se sabe si es un presidente o un streamer. Y estas imágenes que os he puesto os harían pensar que no fue muy científico a la hora de afrontar la pandemia, donde, ojo, murieron más de 300.000 mexicanos. Esta intervención fue un poco desafortunada, aunque eso sí, tiene su contexto. El presidente estaba mostrando su agradecimiento a las personas que de buena voluntad le habían regalado amuletos y estampitas contra el coronavirus. Es peor, eso sí, cuando pasa el ataque contra los periodistas, como ya hemos visto antes. Ahora bien, ¿os sigue pareciendo que AMLO es un populista excesivo y ultra carismático que banaliza la política? Pues ahora mirad cómo se hizo conocida Xochitl Gálvez, que no ha sido de su partido. De hecho, ha sido la rival de la candidata de AMLO, de Sheinbaum, en estas elecciones presidenciales del domingo. Atentos, porque vais a flipar. Le pido al área de resguardo que retiren a esa mampara o esa botarga, por favor. Claro que puede estar la senadora Xochitl Gálvez. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xochitl Gálvez que se retire
a el lugar que le corresponde porque está violentando la responsabilidad. Me habéis puesto en algunos comentarios que soy una especie de mortadelo después de los sketches en los que de vez en cuando me transformo en Dimitri Fonsekovich o en un dirigente bolivariano o incluso en Kate Winslet en Titanic. Pues bien, reconozco mi derrota. No es solo que Xóchitl Gálvez se haya atrevido a entrar en el Senado de México vestida de dinosaurio, sino que mirad esto. Que se ha subido a un ring de lucha libre con la máscara del Huracán Ramírez como señal de que estaba dispuesta a luchar contra la violencia. Solo espero que ningún político español copie la idea y se meta a luchar contra Topuria, aunque bueno, igual daría por un buen dogfight de esos que hace Jordi Wild. Pero esperad un momento, porque es que la campaña de la señora Xóchitl Gálvez ha tenido más momentos estelares. Se ha llegado a disfrazar del propio AMLO. Estimado pueblo de México, hola. No te confundas, no soy uno de esos tantos candidatitos. Esta ha sido la campaña de la candidata de oposición del partido de AMLO. Ahora que alguien me diga quién es el populista que banaliza la política. Como veis, no es que AMLO sea un genio de la comunicación, es que a este paso solo le falta que la próxima candidata sea Sabrina Sabrok, que si no sabéis quién es, buscadla porque canelita en rama. Y claro, con consecuencias como esta, creo que no hace falta que se explique por qué esta señora no ha ganado las elecciones. Y la pregunta ahora es, ¿qué cabe esperar de la nueva presidenta de México? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La hora de Claudia Sheinbaum. Para sorpresa de muchos, y digo sorpresa porque ya sabéis lo que suele pasar en la política latinoamericana, AMLO no se ha aferrado al poder y hasta ha cumplido con su palabra y con el artículo 83 de la Constitución de México, que establece que los presidentes del país no pueden volver a desempeñar ese puesto. Vamos, que no se ha marcado un Bukele ni un Evo Morales, se va y viene una sucesora, Claudia Sheinbaum. Tampoco sorprendo a nadie si digo que lo que se espera de esta nueva presidenta es continuismo de lo que dejó su predecesor. La triste verdad de los mexicanos es que no tenían una alternativa. Era o la continuidad que representaba la heredera de AMLO, el presidente más continuista de la historia de México, o la continuidad que representaba Xóchitl Gálvez, candidata del PAN y del PRI, que eran los que estaban antes de AMLO. Bueno, sí, acabo de recordar que había un tercer candidato, un tal Jorge Álvarez Maínez, diputado del Movimiento Ciudadano. Era el candidato más joven y buscaba darse a conocer. El problema es que la campaña electoral ha venido con viento en contra, pero además es que de verdad. Lo que parecía fiesta y felicidad en unos instantes se convirtió en una tragedia. Mientras celebraban un cierre de campaña, vientos mortales arrasaron con el escenario, que en segundos cayó sobre decenas de personas y dejó 9 víctimas fatales. Mis condolencias para los familiares de las víctimas de este accidente. Y está claro que la política en México siempre es una actividad de riesgo. Precisamente, el mayor éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum sería revertir la violencia que todavía impera en las calles del país. Sin embargo, no esperéis grandes cambios, porque Sheinbaum continúa siendo más del Team AMLO que del Team Bukele. Y ya os he dicho que el ejército estará en las calles de México hasta el año 2028. Por lo tanto, si Sheinbaum continúa utilizando los mismos métodos que AMLO, no hay motivo para pensar que cosechará resultados diferentes. Y de momento, su discurso insiste en ser tan transformador como el de su predecesor. El modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones, sin aumentar los impuestos. Ha habido programas para el bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional. El neoliberalismo fracasó. Ahora nos toca la transformación. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Pues nada, tiene pinta que la cuarta o la quinta o la sexta transformación de Sheinbaum será 3/4 de lo mismo que había con AMLO. Es decir, una izquierda desarrollista que sigue invirtiendo en Pemex, que concluya los proyectos faraónicos de AMLO y que pague las facturas de sus sobrecostes. Eso sí, la economía mexicana continuará creciendo en el sexenio de Sheinbaum. ¿Por qué? Pues básicamente porque AMLO ha tenido 2 golpes de suerte muy grandes, algo que desde luego no estaba en sus cálculos. El primero fue que Donald Trump hizo que Estados Unidos declarase la guerra comercial contra China. Y segundo, que eso también coincidió con la pandemia del coronavirus, que hizo que todos los países se pusieran a diversificar sus cadenas de suministro más allá de China. Las presidencias de Morena están teniendo un viento de cola espectacular, el fenómeno del nearshoring, que significa que muchas empresas están buscando ubicaciones para sus nuevas fábricas que estén más próximas al mercado donde
en fin, su principal mercado, que normalmente es Estados Unidos, la primera economía del mundo. Y claro, ya me contaréis quién está mejor posicionado que México, que está ahí al lado. En fin, bien lo saben los cárteles. Así que mal no les va a ir, porque torrentes de inversión extranjera se encaminan hacia México, incluso aunque al frente esté un gobierno proclamado referente de la izquierda en toda Latinoamérica, con todo lo que ello implica. Sin embargo, ya os estoy diciendo que esta izquierda es lo menos woke que te puedes encontrar hoy en día. Decidme si no, ¿qué líder de izquierdas en la actualidad hablaría con tanto respeto y neutralidad sobre las elecciones estadounidenses de noviembre de este año y sobre una figura tan polarizante como el mismísimo Donald Trump? Que el pueblo de Estados Unidos decida con qué presidente quiere que los gobierne, y después de ahí nosotros vamos a entrar a un trabajo muy importante. El presidente López Obrador tuvo al final una buena relación con Trump y no veo por qué nosotros no la podamos tener. Ahí lo tenéis. Sheinbaum acaba de dar una lección a toda la izquierda. Conclusión: menos maximalismo, menos testosterona y más respeto y diálogo. Ya os he dicho que en México hemos encontrado una izquierda atípica en nuestros días. Una que sorprendentemente apuesta por militarizar el país, que no es ecologista y que incluso está en el punto de mira del movimiento feminista, como le sucedió a Claudia Sheinbaum cuando ejercía de gobernadora de Ciudad de México. Muchas de las cosas que ha planteado Claudia Sheinbaum el día de hoy sobre el plan para la erradicación de la violencia son cosas que ya se han planteado en el pasado por diferentes gobiernos. Al parecer, la jefa de gobierno no está considerando que las mujeres son agredidas en la casa, en la escuela, en la calle, en el metro, en todos lados. Sigue la línea de responsabilizarnos a nosotras las mujeres por nuestra propia seguridad. Quizás su forma de ganarse al colectivo feminista sea una de las medidas estrella de su campaña electoral. Una de las medidas sociales que impulsó AMLO, que fue la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Cada 2 meses, el gobierno federal transfiere 6.000 pesos a los adultos mayores de 68 años en todo el país y a los mayores de 65 años que viven en municipios considerados pueblos indígenas. Esta cantidad equivale a unos $360 estadounidenses. Pues bien, Sheinbaum propone extender su alcance y que ahora esta pensión de bienestar llegue en formato reducido a las mujeres entre 60 y 64 años. Mucho ojo, solo para ellas. Recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 y más. En 2025, 1 millón de mujeres de 60 a 64 años van a recibir este apoyo. Ahora bien, ¿hasta qué punto esto es feminismo e igualdad? Pues no lo sé. Desde mi punto de vista es una discriminación por sexo de manual. Pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar un poco de la reforma más gatopardista del gatopardismo mexicano de AMLO. Los programas sociales diseñados por AMLO, que se consideran un pilar de la cuarta transformación mexicana. El presidente acabó con todos los que había antes, aunque algunos funcionarán bastante bien, y ha creado un montón de ayudas para que la gente tenga la sensación de que todo empezó con López Obrador. En definitiva, que ha cambiado todo para que no cambie nada. AMLO presume de que así ha acabado con 5 millones de pobres en todo el país. Otros estudios discuten que su éxito haya sido tan elevado y critican también que varias decenas de millones de mexicanos se hayan quedado sin acceso a los servicios de salud. El tiempo juzgará su efectividad, pero yo aspiraría más a que la pobreza se reduzca gracias a que el país sea más rico y próspero y no a coste de pagas públicas. Este enfoque no parece que vaya a cambiar ahora con la nueva presidenta Sheinbaum. Donde sí parece que la presidenta va a ser más rupturista va a ser en el tema de la transformación energética. El tema es la eficiencia energética, por supuesto en todos los sentidos, las fuentes renovables de energía, que México tiene que caminar a una transición energética más rápida, no solamente por el compromiso con el cambio climático, sino que porque los mercados internacionales y las inversiones internacionales están buscando en efecto espacios de fuentes renovables de energía. Pero tampoco te emociones, Greta Thunberg, porque en Morena nadie cuestiona que Pemex es la joya de la corona. Tienen petróleo, tienen una gran empresa petrolera y no son tontos, no van a no explotarlo porque patatas. En fin, que todo indica que la tan cacareada cuarta transformación seguirá sin afrontar los problemas estructurales de México, porque ni AMLO, ni Sheinbaum, ni la candidata dinosaurio tienen ni nada parecido a una fórmula para solucionarlos. Así que, como veis, México no cambia, ni para bien ni para mal. Claramente, esto no son buenas noticias para los mexicanos, pero oye, al menos podía ser peor. Lo sé, este vídeo no termina con una conclusión impactante, pero ¿qué queréis que le haga? Es la realidad. Así que llegados a este punto, vamos con vuestra sección favorita del canal. Vamos con OnlyFans. OnlyFans.
Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto a las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo en los comentarios. Preguntas como esta. Querido Fonseca, hace tiempo que vengo notando en la música intro de tus vídeos que existe un arreglo musical que me recuerda a aquellas caricaturas de antaño. ¿Es solo mi imaginación o hay algo de sentido con propósito? Esto tomando en cuenta adicionalmente tu pasado caricaturesco. Es la pregunta de @HernanGraciano4248. Me alegra que me hagas esa pregunta, Hernán Graciano. De hecho, jolín, muchas gracias. Me encanta que, oye, os deis cuenta de detallitos del trabajo, sobre todo porque de verdad que les pongo ganas y atención. Pues mira, te diré que la intro de Solo Fonseca me llevó un par de días de trabajo y que me la curré muchísimo. De hecho, un gran amigo mío, Gonzalo Segovia, me hizo varias versiones con guitarra, como por ejemplo esta. Por cierto, que ya puestos, le voy a hacer un poquito de publicidad. Este amigo mío fabrica pedales de guitarra increíbles. Si tocáis la guitarra y tal, pues le podéis encontrar en pedalcreators.com. Por ejemplo, ¿queréis sonar como Black Sabbath o como Megadeth? Pues no os preocupéis porque tiene pedales para eso y para muchísimos más. Si de verdad os gusta el rock y tocáis la guitarra, os va a encantar. O si queréis hacer un regalo a alguien que tiene una guitarra, pues oye, de verdad que merece la pena. Os dejo el enlace en la descripción por si os interesa. Esto evidentemente no es una colaboración pagada, ni muchísimo menos, simplemente es un buen amigo y doy fe de que su empresa es una empresa que lleva trabajando en la fabricación de pedales durante años, tiene miles de clientes satisfechos por todo el mundo y además, oye, pues es un buen amigo que me ha ayudado a preparar la intro del canal, así que lo recomiendo, pedalcreators.com. Os dejo el enlace en la descripción. En cualquier caso, pues esta intro que me hizo Gonzalo estaba muy bien, porque al principio además estaba pensando en un sonido como más metal, rock duro, que ya sabéis que es mi debilidad, pero luego me di cuenta de que en este canal quiero transmitir un espíritu más late night, algo que diga, aquí te lo vas a pasar bien, y para eso el funky es fantástico, así que empecé a probar remezclando pistas. Los que seáis youtubers ya sabéis que existe una página que se llama Epidemic Sound que te permite descargarte canciones por pistas, y eso pues te permite jugar muchísimo con el sonido. Por ejemplo, casi toda la poca música que utilizo en este canal, que utilizo poca música a propósito, son bases de percusión de funky, que le da ritmillo a la cosa. Además, aunque solo sea sonido de percusión, tiene una riqueza de sonidos muy grande, más que el rock, que simplemente pum, 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 pum. Aquí es más pum, pum, ¿entendéis lo que digo? Entonces, bueno, pues le da ritmillo a la cosa, pero no es tan intrusivo. Así que empecé a jugar con distintas pistas de audio y me salió esto. El problema, pues que esto podría valer para cualquier canal de humor, y eso no me gusta. Entonces, ¿cómo podría darle ese punto político, que al final es de lo que va este canal? Pues a ver, no quería tirar de caricaturas porque... Eso ya se ha visto. Y ahí es cuando se me ocurrió meter un par de trocitos de discursos así míticos de políticos. Y voilà, tenemos la intro que todos conocemos. Por si tenéis curiosidad, las voces que salen están tomadas de dos discursos, uno de Ronald Reagan y otro de Kennedy. Concretamente el de Reagan es el que dio en la puerta de Brandenburgo, que es uno de mis discursos políticos favoritos, y el de Kennedy es cuando fue a poner un nombre en la luna. Así que bueno, pues con esto espero haber resuelto tu pregunta, Hernán. Gracias por la pregunta, de verdad, y espero que os haya gustado. Y ahora, llegados a este punto, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que por fin se notará en algo en México esta cuarta transformación, o pensáis que la presidencia de Sheinbaum será tan gris como la de AMLO? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.